En Perú se encuentra el primer teatro de América, escenario de legendarios personajes que pisaron sus tablas. Un fascinante patrimonio cultural y espacio vivo de artes escénicas vigente hasta el día de hoy. Este teatro hizo historia. Claro, lucía un tanto diferente. Entremos al escenario más antiguo de Sudamérica, más de 400 años. Mi nombre es Daniel Montoya. Desde niño me fascinaron hechos y narraciones del pasado. Lleno de imaginación, viajaba a través del tiempo y hoy lo podemos explorar juntos. Esto es Daniel en la historia. Hoy les contaré el Gran Teatro de Lima. La palabra teatro proviene del latín teatrum y a su vez del griego teatron. La Real Academia Española afirma que es un espacio donde se representan obras propias de la escena y también significa el arte de la expresión artística y de representar obras dramáticas. El teatro, como lo conocemos, nace en Grecia en el siglo VI a.C., siendo el padre Tespis. El mundo prehispánico no conoció el teatro propiamente dicho como hoy lo conocemos. Más que nada estaba ligada a los ritos ceremoniales y a las danzas. Y si ustedes se preguntan, entonces la obra de Ollantay fue una obra más que nada mestiza, una obra escrita en el virreinato, sin duda, con la cosmovisión andina. Incluso el padre o el sacerdote Antonio Valdés escribió un manuscrito de esta obra en el año de 1770. Por lo tanto, el teatro llegaría con los españoles y se va a iniciar el teatro virreinal. La iglesia ganó fama por evangelizar a través del teatro. En el año de 1568 los precursores serían los jesuitas y también los dominicos. Incluso la Compañía de Jesús, la iglesia de San Pedro o en la plaza de San Pedro, que sería hoy entre las calles Ucayali y Azángaro, se representó la primera obra de teatro. ¿Y qué es lo que representaban? Actos sacramentales, actos morales. Pero además también se hicieron representaciones en la plaza principal, lo que hoy conocemos como la Plaza Mayor. Incluso harían unos tablones armables y desarmables para hacer las representaciones. Estas obras sacramentales, poco a poco, también dieron paso a las comedias. Y en el año de 1599, Lomán Villena por lo menos afirma que hubo 2 grupos de comedias. Los autores más representados serían Lope de Vega y Calderón de la Barca. Es con Luis de Velasco el Virrey que va a impulsar el teatro e incluso Juan de Mendoza y Luna, el marqués de Montes Claros, también haría mucha difusión del teatro, aunque con ciertas restricciones. Entonces, a finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII, este arte se va a potenciar y nacerían los primeros corrales de comedias que incluso, pues como dice su nombre, se hacían en los patios y en los corrales de las iglesias y de algunas casonas. Los pioneros serían los de Santo Domingo, el de San Andrés y el de San Agustín. Y precisamente aquí se crearía el primer corral de comedias en un espacio físico en el año de 1614. Y se le conocía como el corral de la puerta trasera de San Agustín. Qué emocionante, porque estamos en un lugar histórico, siendo el primer empresario y dueño Lorenzo de Ávila. Recuerden, desde 1614, el teatro hoy conocido como el Teatro Segura, pero fue el Gran Teatro de Lima, el primer corral de las comedias.
Antes de llegar al escenario, del cual estoy muy emocionado, quiero enseñarles esta maqueta de cómo estaba estructurada el corral de las comedias. Aquí estaban las personas de pie que pagaban poco, estaban las cazuelas y en los balcones. Ojo, aquí no se podían mezclar los hombres con las mujeres, sí en los balcones de los nobles. Otro dato muy interesante y peculiar, miren este piso, pero que durante la remodelación se van a topar con el piso original, que está aquí, cubierta con este vidrio. Esto es una reliquia. De acuerdo a este piso, digamos el verdadero, es que se hace este piso durante las remodelaciones. En el año de 1662, ya no se llamaría el Corral de las Comedias, sino el Coliseo de las Comedias. Aquí, donde nacería el Teatro Segura, el más antiguo de América. Y algo muy importante, aquí está la línea de tiempo del Teatro Segura, desde 1601, 1614, que les he comentado, hasta nuestros días. Ahora sí, vamos a recorrer más del primer teatro de Sudamérica. Es durante el virreinato del Perú que el teatro se va a institucionalizar. Incluso fue un arte muy importante y apreciado por el público. Un mecenas del teatro fue el virrey Manuel de Oms y Santapau, que crea la Academia Palatina de las Artes, donde se enseñaba, se protegía y se difundía la poesía y también el arte dramático. Incluso él escribiría algunas comedias. En el año de 1746, en el gran y terrorífico terremoto de Lima, lamentablemente el teatro se viene abajo. Pero es en el año de 1747 que el virrey conde de Superunda lo levanta nuevamente con la ayuda de Pablo de Olavide. Para aquel momento también se le conocía como el Teatro Principal. En este corredor de placas y de reconocimientos, así como una serie de acciones, me voy a detener en esta placa. En el de Micaela Villegas, a la que todas y todos la conocieron como la Perricholi, una mujer hermosa, actriz y también amante del virrey Amat y Junet. Pero de ellos vamos a hablar en un próximo documental que ya lo estamos preparando. Micaela Villegas formó parte del elenco del Demofonte, que se presentó aquí en el Teatro Principal. Pero además de ser artista y actriz, fue directora de este teatro. ¿Qué tal de Miquita? La vida es una ilusión, una sombra, una ficción. Lo dijo Calderón de la Barca. Sinceramente estoy muy emocionado de estar aquí en el primer escenario de América. A lo largo de los siglos, diferentes personas, diferentes aplausos, pero con las mismas emociones. En el Coliseo de las Comedias, en el teatro. El famoso y destacado Balcón de las Viudas. En aquellas épocas, las mujeres viudas no podían ser vistas por el público, y es así como ella desde aquí solamente podían apreciar la obra. Una sociedad un poco opresora hacia las mujeres, un tanto machista. En el siglo XVIII, el virrey Teodoro de Croix dio una serie de regulaciones y reglamentaciones. Pidió los programas de los teatros y había censura del público hacia el gobierno, y a su vez el gobierno quería controlar las obras
teatrales. ¿Ven un parecido con la actualidad? Pero ¿y qué creen? La ópera llegaría aquí al teatro en 1814 de la mano de Andrés Bolognesi, sí, el papá de nuestro héroe Francisco Bolognesi, y traería al tenor Pedro Angelini y a la soprano Carolina Grijovi. Otro dato importantísimo fue la del 23 de septiembre de 1821, cuando se entona aquí el himno nacional o la marcha nacional, como se le conoció en aquel momento, por la famosa soprano Rosa Merino, que también perteneció al elenco de Andrés Bolognesi. Durante las décadas de 1830 y 1840 se desarrollaría un teatro costumbrista, teniendo como principales exponentes a Felipe Pardo y Aliaga y a Manuel Asensio Segura, los padres del teatro peruano. Aquí también se van a desarrollar obras de don Ricardo Palma y, por supuesto, Manuel Atanasio Fuentes desarrollaría óperas y zarzuelas. En el año de 1872, la Municipalidad de Lima administraría el teatro principal. Durante la ocupación chilena se desarrolló un teatro patriótico. Todos los días se desarrollaron obras. Esa fue la puesta en escena haciendo frente a los chilenos. Fue en el año de 1883, un año fatídico, un 15 de marzo, que de manera casual el teatro se va a incendiar. Sin embargo, de las cenizas se levantan. Durante esos años, después del incendio, se va a desarrollar un teatro portátil, un teatro de madera, y pasaría a llamarse el Teatro Portátil. Es el 14 de febrero de 1909 que se inaugura con el nombre de Teatro Municipal. Aquí no tienen que confundirse porque hoy existe un teatro municipal en el Jirón Ica. Ese teatro fue construido sobre el Teatro Olimpo, luego el Teatro Forero, y cuando este deja de llamarse municipal, el antiguo Forero pasaría a llamarse el Teatro Municipal, y el 24 de junio de 1929, pasaría a llamarse Manuel Asensio Segura. Este teatro tiene una sala contigua donde también hay puestas en escenas. Y aquí han sido exponentes óperas, zarzuelas, talentos internacionales, así también como nuestro talento de folclore peruano. Parte de su brillante historia. El Teatro Segura, más de 400 años de historia, emblemático y el primer escenario de Sudamérica. En la Lima Virreinal, en la calle del Teatro. Hoy en el Jirón Huancavelica, en la cuadra 2. Qué emoción haberles traído esta historia de tan ilustre lugar. Nos vemos en la próxima, cuando entremos en la historia. Y por hoy, que descienda el telón. Hasta la próxima función.